Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast. Antes de los 2 años, no pantallas. Cero pantallas. Cero pantallas. Otro de los factores que se ha visto que el uso excesivo de pantallas puede afectar es el tema de la socialización. La clave en la adolescencia es la negociación. O llega el niño a contarte algo y no lo pelas por estar viendo el teléfono. Esto está llegando a un exceso, está llegando a un punto en donde no está siendo saludable. ¿Cuál es el efecto real que tiene el uso excesivo de pantallas sobre la salud mental de los niños y adolescentes? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el impacto que tiene en la salud mental, porque aparte impacta en la salud física, pero hoy específicamente nos vamos a referir a la salud mental. ¿Qué impacto puede tener el uso excesivo de las pantallas en nuestros niños y adolescentes? Para esto tengo como invitado al doctor Miguel Ángel Luna García. Él es psiquiatra, es egresado de la Facultad de Medicina de León por la Universidad de Guanajuato. Hizo el curso de psiquiatría clínica en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez por parte de la UNAM. Aparte hizo la especialidad en psiquiatría infantil y del adolescente en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, también avalado por la UNAM. Tiene su práctica privada y además da clases, es profesor en la Facultad de Medicina de León de la Universidad de Guanajuato. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a tu foro, a tus escuchas, a tus videntes, a tus youtubers, a tus tiktokers, a todos los que nos prestan atención, a los padres de familia. Pues esperamos ahí transmitirles algo de conocimiento. Agradezco mucho este tipo de foros y de redes precisamente para quitar muchos mala información, mitos, tabús, estigmas que hay en cuestión a la salud mental. Exacto, tengo 100% de acuerdo contigo. A ver, vamos a empezar. ¿Hay algún impacto en la salud mental por el uso excesivo de pantallas? Y voy a hablar ahorita primero de pantallas en general, no de lo que ves en la pantalla, porque al rato vamos a hablar sobre si es lo mismo ver series o ver estar en redes sociales, o si entre las redes sociales hay diferencia entre una y otra, pero en general, el estar enfrente de una pantalla ¿tiene un impacto en la salud mental de los niños y adolescentes? Sí, pantallas, entonces acá estamos hablando de tabletas, celulares, computadoras, televisión, videojuegos, relojes wearables, inteligentes, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? el uso excesivo de pantallas. Fíjate que ahí hay un punto bien importante. El uso excesivo. Uh-huh. Ese es el tema Exacto. principal en el que nos desviamos en cuestiones de salud mental en general, porque el uso de pantallas es muy bueno. Exacto. ¿No? Se le saca muchísimo provecho y es un adelanto tecnológico del que no podemos escapar casi a ninguna edad. Que ya no hablaremos un poquito específico de eso. Es el futuro, o sea, para allá va todo. Pero es el futuro, y si ahorita me hablas de inteligencia artificial y me hablas de todo eso, dices, oye, es una herramienta que necesito tenemos que usarlas. Dominar. Exacto. Que necesito controlar. De acuerdo. En su momento han habido estos cambios generacionales cuando no había la tele y apareció la primera pantalla. ¿Y qué tan bueno o malo es el ver la tele? La pantalla como tal, te decía, pues obviamente no es malo, lo malo es el exceso. Exacto. Lo malo del exceso de todo eso son los riesgos a los que estás involucrado. Es el mundo a donde te estás metiendo, que tiene que tener una muy buena supervisión, que tiene que tener límites, que tiene que tener controles y ¿qué puede cambiar de eso a la vida real? De entrada, la tolerancia y la frustración. Ajá. Por las pantallas en general no, pero ahí sí vamos a hablar más como de videojuegos, YouTube, videos, bueno, en general, pero por per se la pantalla que tenga un riesgo excesivo a salud mental, no, más bien son el tiempo, el exceso, los contenidos, y digo, si ya vamos a entrar como en este tipo de cuestiones y riesgos,
están muy bien descritos criterios diagnósticos reconocidos por Organización Mundial de Salud para trastorno por videojuegos, por ejemplo, ¿no? O sea, el punto de todo esto es que si ya hubo una preocupación de alguien que dice, oye, esto está llegando a un exceso, está llegando a un punto en donde no está siendo saludable. Ajá. Pero el decir, oye, es malo, tiene un perjuicio de que mi hijo vea a cierta edad, creo que ese es el segundo punto. Exacto. Las pantallas, sí hay. Hay pronunciaciones muy específicas de Academia Americana y Canadiense, no de psicología, no de psiquiatría, no de neurología, sino de pediatría, del uso de pantallas en general. Ahí te dice la Academia Americana de Pediatría Americana y Canadiense, antes de los 2 años, no pantallas. 0 pantallas. 0 pantallas. Preescolares, 3, 6 años. 1 hora de suma de pantallas. Escolares, 6 a 12, suma de pantallas, 2 horas al día. Adolescentes, 13 a 17, 3 horas la suma de pantallas. Obviamente estamos hablando de la parte lúdica, de la parte trabajo, de juego. Escuela. Sí, porque obviamente, y fíjate, tan importante esto que estás hablando ahorita, la pantalla. Hay escuelas en donde todo el día es pantalla. Uh-huh. Hay escuelas en donde aquí no tenemos ni libreta siquiera. Aquí te exigimos que lleves tableta o con laptop, computadora, no sé qué, y todo va a ser digital. Ajá. Entonces, ¿qué daño le estoy haciendo al niño? Pues la verdad es que no. Uh-huh. No es utilizar de la parte positiva ese tipo de herramientas. Entonces, ahí excluimos esa parte académica, didáctica, pedagógica, y se refiere más bien a el uso de juegos, la parte lúdica, de el darle prioridad a la vida virtual por encima de la vida real. Ahí sí tal vez es uno de los riesgos que se tienen con todo esto, y adentraremos tal vez un poquito más en algunos otros riesgos, pero per se la pantalla, porque estábamos hablando también desde la televisión y desde otras cosas que no tienen que ver con videojuegos, con internet y con esos otros riesgos, pero sí el uso de pantallas. Ahí te diría nada más que es supervisar el contenido y supervisar el tiempo y establecer las reglas y los límites. Y me refiero a todo eso en general, cuando yo les hablo de esto a mis pacientes, es porque es utilizar de manera propositiva, positiva, sacarle un provecho a una herramienta, porque les pongo ejemplo hasta de los libros. Dice, bueno, pues esto aplica, la regla aplica hasta para los libros, porque decir, bueno, pues el niño está leyendo. Si el niño está leyendo algo que no es para su edad, uh-huh, algo de violencia, algo de contenido sexual, etcétera, etcétera, y vamos a decir, tiene, por poner un ejemplo, 10 años y está leyendo lo del 21 años. Dice, entonces el libro es malo. El libro no es malo. La pantalla es mala. La pantalla no es mala. Entonces tienes que supervisar el contenido y el grupo etario al que está dirigido. O sea, hay libros para mayores de 18 años, hay películas para mayores de 18 años, porque ahí nos vamos a otra pantalla, nos vamos al cine. Dice, oye, ¿el cine entonces también es malo? El cine tampoco es malo, ¿no? Pero tú tienes que llevar al niño a el grupo etario al que está dirigida la película. Si lo llevas para otro grupo que no es el que tiene el niño, otra edad más grande, es bajo tu riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita lo hablan precisamente algunos youtubers y no sé qué, de contenido para adultos. Le dice, oye, es que mi hijo es tu fan. Y hasta el mismo youtuber dice, no tendría que verme. Oye, yo digo cosas malísimas. Contenidos para adultos. Contenidos de adultos. Claro. Entonces, no es que entonces el YouTube sea malo. No es que los libros sean malos. No es que el cine sea malo. Depende de lo que leas o veas. Depende de lo que estés leyendo. Tiene que ser algo que va dedicado para tu edad. Decíamos al principio que aquí la palabra clave en todo esto va a ser el exceso, ¿no? El uso excesivo. Y estoy de acuerdo contigo, pero el uso excesivo de pantallas también se traduce en poca actividad física. Si estás mucho tiempo enfrente de una pantalla, quiere decir que te mueves poco. El moverte poco afecta a la salud mental de los niños y adolescentes, independientemente de la salud física, porque pues, obesidad, lo que tú gustes, pero te afecta mentalmente el no moverte, el estar más de 2 horas sentado enfrente de una pantalla, porque es de lo que estamos hablando. Pues hiciste el ejemplo de los libros. A lo mejor podría ser igual de malo estar más de 2 horas sentado enfrente de un libro. Pero entonces aquí estamos hablando de las pantallas. El estar mucho tiempo sin actividad física enfrente de una pantalla, ¿la falta de actividad física afecta la salud mental de los niños? En general, sí.
Si nos traducimos a esta parte de la generación de endorfinas, la generación en la parte cognitiva y en la parte de la salud mental es el tipo de crianza que se llama para todo esto. Se le llama ahora esta room culture, de todo lo que ahorita está de moda, está diseñado para que el niño esté en su cuarto. Es una televisión, es un videojuego, es más, pues es el mismo Kindle, lo va a estar leyendo en la tableta, pero pues libros electrónicos, etcétera. Entonces, estas cosas que los están criando, pues son el internet y son los contenidos, etcétera, etcétera. La parte de la salud mental en eso es, antes le preguntabas al primo mayor, le preguntabas al mejor amigo, a los compañeros de la escuela, etcétera, etcétera. Ahorita se lo preguntas a Google. Ajá. Ahorita se lo preguntas a la inteligencia artificial. Claro. Exactamente. Oye, tengo tal duda de las chicas y de la sexualidad y de X o Y. Y el que está criando a los niños ahorita es inteligencia artificial, es Google, es etcétera, etcétera. Eso es más hacia la parte de lo de la salud mental, porque sí, más hacia la salud física, el riesgo de obesidad de 31%, el riesgo de dislipidemias, y a la parte emocional nos meteríamos tal vez en consecuencias, por ejemplo, de ciberbullying, de grooming, etcétera, etcétera. Ciberbullying también es esta parte en donde está desgraciadamente un poco de moda. Me ha tocado varios casos ya. Dice, se hizo un grupo de quemados de X escuela, de X ciudad, de Y. Entonces me agarro a fulanito de tal y pum, túmbale y tírale con todo y X y Y. Evidentemente eso va a ser en perjuicio de la persona y que puede generar un problema en su salud mental de autoestima, de depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y te hablaba también del otro, que es el del grooming. El grooming lo empezaron a mencionar o a definir como este tipo de personas que tiene perfiles falsos en redes, pero que lo utiliza para socializar con gente mucho más pequeña, de menor edad, para obtener algún tipo de beneficio. Información o inclusive llevar eso de la vida real a la vida real, de la virtual a la real. También he tenido casos. Es grooming, oye, conocí a fulanito y pues obviamente yo puedo poner la foto de un niño de 18 años, un chavo de 16. Sí, claro. Te iba a decir Justin Bieber, pero creo que ya pasó de moda hace como 10 años, mucho tiempo, pero era uno de los ejemplos. Yo puedo poner la foto de quien yo quiera, es más, decir que yo soy mujer. Exacto, incluso. Entonces, y que tengo 16 años o lo que sea. Y vamos a vernos en tal lugar para platicar. Y eso es lo que me ha pasado. Eso es lo que me ha llegado a consulta. Oye, te cito, el que me tocó a mí, te cito en Centro Max y ahí vamos a platicar, no sé qué. Ya se andaban llevando a una chica, ¿no? Entonces, son tipos de riesgos que se tiene en salud mental relacionados a este tipo de cosas. Cuando no está supervisado, cuando no tiene un control parental, cuando está accediendo a cosas que no son para su grupo de edad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo siempre hago y soy siempre pro ejercicio y actividad física y les digo siempre todos los beneficios, ¿no?, que tiene la actividad física. Mejora tu estado de ánimo, tu autoestima, mejores relaciones sociales, etcétera. Y entonces el estar mucho tiempo, entre más tiempo estés enfrente de una pantalla, tienes menos actividad física. Entonces va en ese sentido el lado opuesto a la actividad física, ¿no? En detrimento de. Exacto. Sí. Y lo otro es, entre más tiempo estés en la pantalla y más si es de noche o en las últimas horas de la tarde, va a afectar tu sueño. Y tener un mal sueño te afecta la salud mental también, ¿no? Sí. Una de las medidas de higiene de sueño generales es evitar las pantallas mínimo 1 o 2 horas antes de la hora que tú pretendas dormir. Exacto. En nuestros ojos está la señal que llega al cerebro que le manda, que dice, ¿sabes qué? Ya hay menos luz. Y como ya hay menos luz, entonces vamos a inducir una hormona, se llama melatonina, y entonces vamos a poder empezar a dormir. Dentro de esas medidas de higiene de sueño se explica, 1, el estímulo lumínico, y 2, el tipo de contenido. El tipo de contenido que siempre buscamos en las pantallas no es el tipo de contenido generalmente que nos lleva a dormirnos, a descansar, a bajar la pila, a bajar la revolución, sino al contrario.
Estamos buscando la serie más entretenida, el ponerme a chatear ahí con los amigos, con la pareja, con etcétera, etcétera. El videojuego que pues obviamente más me guste y me desvelo y etcétera, etcétera. Y que ya no es un insomnio, sino es una mala higiene de sueño, un mal hábito simplemente. Y de medidas de higiene de sueño es de lo básico y con lo que empezamos y con lo que el 70-80% de las personas, niños, adolescentes, adultos, que no tienen un trastorno de ansiedad, de depresión o de cualquier otra cosa, con ese tipo de medidas de higiene de sueño, incluido el ejercicio, incluido la meditación, incluido una cena ligera, el no repasar los problemas a la hora de dormir, el tener una rutina de sueño, etcétera, etcétera, ayudan a mejorar en el 70-80% de los casos un problema de ese tipo. Otro de los factores que se ha visto que el uso excesivo de pantallas puede afectar es el tema de la socialización, que igual el tener una buena socialización te ayuda a tener una mejor salud mental, ¿no? Entonces, si tienes exceso de pantallas, va a afectar tu socialización. ¿Es real esto? O sea, ¿sí te afecta? O sea, la falta de socialización va a tener un impacto en tu salud mental. Se puede usar a favor y en contra. Cuando hablamos de herramientas terapéuticas que nos ayudan para tener una buena salud mental es la red de apoyo. Ajá. Entonces, evidentemente sí es mucho mejor una red de apoyo real versus la virtual por todo lo que dijimos ahorita del grooming, de los problemas, pero también del contacto físico y de que la relación obviamente sea un poquito o un muchito más cercana. En las cosas en las que se puede usar a favor, dice, por ejemplo, eso lo ponen en estudios, juntamos a un grupo de chavitos, niños, adolescentes, dice, les prestamos un videojuego, una pantalla a todos, dice, a los 10 minutos están conectados y están en la misma red jugando y están de alguna manera socializando. Hay muchos videojuegos que los chicos se juntan a X horario, ponerse de acuerdo y empiezan ahí y tienen sus diademas y micrófono, audífono, etcétera, y empiezan a socializar de esa manera. Eso en la pandemia sí nos ayudó mucho a todos, yo creo, ¿no? E inclusive en esa misma socialización, digo, pues estoy socializando con gente en España, estoy en Chile, en Argentina, en muchos lugares que sigue siendo virtual y sigue teniendo esa barrera. No es lo mismo de, pues estoy, te decíamos ahorita, con mi mejor amigo, con mi primo, con mi vecino, que voy y chócalas, un abrazo, la parte del contacto físico, el ver a la cara, ¿no? O sea, la empatía tiene que ver, ¿no? Vamos a hablar de las neuronas en espejo y todo eso. O sea, el yo poder interpretar tus sentimientos viendo tu cara o tus intenciones incluso, eso sí se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando y te digo, obviamente es mucho mejor en la vida real. Claro. Y, por ejemplo, una persona con algún grado del espectro autista, una persona con fobia social, empiezas a meterlo a programas en terapia conductual de desensibilización. Decir, bueno, mira, primero vamos a intentarlo tú y yo. Ahora vamos a intentarlo con una pantalla. Ahora vamos a intentarlo con realidad virtual. Ahora vamos a intentarlo por medio de algún chat, etcétera, etcétera. Y esos pasos van encaminados a que el último paso sí sea lo real. O sea, eso sí puede ser una buena herramienta para alguien que tiene fobia social. Es correcto. O algún grado del espectro autista, etcétera, etcétera. Cuando el objetivo terapéutico es el tema de la socialización. Entonces, sí hay maneras de sacarle provecho, que es de lo que estamos hablando todo este tiempo. Digo, este podcast no sería posible sin las cámaras y sin internet y sin etcétera, etcétera. Entonces, como cualquier herramienta, decíamos, libro, pantalla, internet, cine, inteligencia artificial, es sacarle un buen provecho. Que tú le des. No lo vamos a satanizar y decir, no lo usen, es malo, prohíbanselo a los niños, a los adolescentes, sino es enseñarles a darles un buen uso. De acuerdo. No caer en el exceso. De acuerdo. Oye, ahora ya no hablando de pantallas en general, sino específicamente del tema de redes sociales, sabemos que hay diferentes tipos y van enfocados a diferentes públicos, ¿no? ¿Hay una que tenga más riesgos que otras? ¿Y cuál sería? Por ejemplo, estoy convencido que no es lo mismo Facebook que TikTok que Instagram. O sea, son diferentes los públicos, son diferentes las cosas que se suben.
¿De estos hay alguno que tenga más riesgos que otros? Fíjate, para la regla general, casi en todas las redes sociales te piden una edad. Ajá, que sea mayor de edad, ¿no? Creo que 12 años. Pero te inscribes y, oye, tal red social, me llamo tal, ¿cuántos años tienes? 10. Ya vas no para te atrás. dejan. No te dejas. Entonces, de entrada sí hay un grupo de edad al que va dirigido, pero eso sí creo que es un poquito más general. En las diferencias entre Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, no hay tanta diferencia. Los riesgos más bien son lo que hablábamos ahorita. Desgraciadamente, hay muchos malos usos en todo eso. Hay 2, 3 clics en donde lo han puesto los adultos, no nada más los niños, y le das 2, 3 clics en cosas que te van llevando hacia otro lado y estás en comerciales de comida, estás en contenido sexual, estás en vendiéndote algo, estás en sacándote los datos, etcétera, etcétera. Entonces, más bien ese tipo de cosas, y decíamos hace ratito el tema de la tolerancia, la frustración, de la cuestión de la inmediatez, etcétera, etcétera. Ahí se hace una diferencia tal vez, por ejemplo, de lo que comentabas al principio, de qué diferencia habría, por ejemplo, entre antes televisión, ahora redes sociales. Entonces, antes televisión, tú querías ver tu programa favorito y te tenías que esperar hasta el siguiente miércoles a las 5 de la tarde a que se fuera y te tenías que chutar los comerciales, sí, y ahí te esperabas hasta que pasara algo. Y ponerte de acuerdo con los hermanos de que iban a ver, porque había una tele en la casa. Entonces había también una cuestión de esperar turnos, negociación, y de negociación, etcétera. Ahorita no. Ahorita es cada uno tiene su pantalla. Punto 1. Punto 2, me aburre, le cambio. Quiero otra vez darle hasta el final, ni siquiera me echó todo el trama y quiero ver en qué se acababa, le doy hasta el final, etcétera, etcétera. Entonces, a ese tipo de tolerancia a la frustración, cuestión de inmediatez, control de impulsos, y cuando esto se va haciendo más riesgoso y que empieza a generar temas de ansiedad, ahí sí, cuando hablamos de lo que empezaba el podcast en cuestión de los excesos, es ya no, ni siquiera lo estoy disfrutando, ya estoy angustiado porque pase. Ya estoy aumentando el tiempo en el que antes lo tenía medido. Ya estoy buscando faltar a clases, al trabajo, a las responsabilidades por usar este tipo de contenidos. Ya estoy perdiendo el sueño, estoy desvelándome, utilizando lo más tiempo que se pueda. Estoy saliendo de las clases de fútbol y de natación y de piano y de etcétera por estar usando redes. O sea, cuando todo esto va creciendo, es cuando precisamente Organización Mundial de la Salud dice, ¿sabes qué? Esto te está generando un trastorno. Y la persona te decía, ya ni siquiera lo está disfrutando. Es solamente lo estoy utilizando para calmar esa angustia, esa ansiedad que me provoca el estar en este tipo de contenidos, redes, videojuegos, redes sociales, internet, etcétera, etcétera. O sea, ahí es cuando se vuelve un problema. Oye, ¿y existe como tal el diagnóstico de adicción a las redes sociales? A videojuegos. A videojuegos. A redes sociales no hay un término sociales, de adicción a redes. A redes está, digamos, como entre los criterios propuestos para las actualizaciones de los nuevos manuales diagnósticos. Pero no existe como tal un diagnóstico de adicción a redes sociales. Mundialmente reconocido, como habláramos de esquizofrenia, depresión, porque es autismo, que para videojuegos TDA, sí. Para videojuegos sí está muy específico. Pero y ya no se llama adicción, ¿no? ¿Sí? ¿Se sigue llamando adicción? ¿O trastorno, es uso excesivo? ¿No? Trastorno por uso excesivo de o algo Lo que así. pasa es que en su momento era trastorno por uso de sustancias. Ajá. Pero aquí el tema y la parte biológica de todo esto es que se ve que en los circuitos de recompensa, que estamos hablando de sitios neuroanatómicos, sustancias neurobioquímicas, etcétera, son los mismos circuitos, son las mismas sustancias, son los mismos patrones de las adicciones. Ajá. Se empezó a ver todo esto hace muchos años cuando la ludopatía, cuando la cuestión de apuestas y todo esto. Dice, bueno, lo empezamos a estudiar y dice, los cerebros están funcionando parecido al de consumo por cocaína. Entonces, ya se empiezan a describir este tipo, se les llama de adicciones conductuales, que por esas adicciones conductuales en su momento se planteaba para comida, para sexo, para apuestas, para videojuegos, para todo lo que
sean todos estos estímulos descontrolados, excesivos, que lo que te decía, llegan a un punto en donde no estoy disfrutando ninguno. Todos los necesito solo para calmar mi ansiedad y estoy perdiendo mi funcionalidad de mi vida real, personal, familiar, social, académica, etcétera, etcétera, por dedicarle mi vida a eso. Entonces, ese es el punto en donde se hace trastorno. Ese es el punto en donde no le estoy dando un buen uso a ninguna de esas herramientas y todas esas herramientas me están absorbiendo y sí están generando cambios a nivel estructural, bioquímico, etcétera, en mi cerebro. Ok. Oye, ¿y nos podrías dar así a los papás algunos banderitas rojas, alertas de qué vigilar en nuestros niños antes de llegar a estos extremos? O sea, antes de que se convierta en un trastorno, o a lo mejor ya es un trastorno. ¿Qué es lo que tengo que observar para decir, ojo, esto ya está de más, ya es un trastorno? El primero, lo repetimos ahorita varias ocasiones, es la persona no lo está disfrutando. Ajá. La persona lo está sufriendo. Pero si es un chavo de 12, 13 años, él te va a decir que sí lo disfruta. Si se lo quitas. Sí. Ahí es donde lo ve sufrir, ¿no? O es, oye, me tengo que ir a la escuela y estoy sufriendo porque no estoy utilizando esa herramienta a la que no estoy teniendo acceso. Y decíamos ahorita, oye, ya me quiero salir de mi clase de X o Y porque necesito, esa es la parte, necesito de esta otra herramienta y no la estoy disfrutando, sino la necesito para calmar mi ansiedad. El problema de todo esto es cuando está aumentando el número de horas de las que estaba prevista. Ajá. Cuando estoy cambiando las otras actividades por hacer uso de estas herramientas. Cuando no lo estoy disfrutando y cuando me cuesta trabajo poner esos límites para el inicio, para la frecuencia, para la intensidad y sobre todo para la interrupción del uso de este tipo de cosas, ¿no? Que en su momento, o el ejemplo que más bien yo les ponía es los dulces o las paletas o cualquier otra cosa que se la quito y entonces viene un súper berrinche y entonces empieza toda otra cuestión de manipulación y de dinámica familiar y de etcétera, etcétera. Y si no hago esto, entonces me voy a hacer lo otro. Como todas las adicciones, ¿no? Como cualquier otra adicción. El alcoholismo, todo siempre es manipular, ¿no? O sea, cuando se llega a ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de síntomas serían como estas banderitas rojas en donde, oye, no puede terminar de hacerlo, oye, está aumentando el número de horas, oye, está dándole prioridad a esa vida virtual versus la real, está bajando calificaciones por dedicarlo a esto, no está durmiendo por dedicarlo a esto. No sale con los amigos. No sale con los amigos, está perdiendo socialización por dedicarlo a esto, está subiendo de peso por dedicarlo a esto, etcétera, etcétera. Son muchas banderitas rojas. Okay, entonces esas serían las cosas que los papás tienen que observar. Si detectan algo de eso, entonces ya habría que hacer algo. Habría que intervenir. Ahora, ¿qué consejos nos puedes dar para evitar llegar a eso? Son varios en general los que siempre les doy en relación a intentar evitar cualquier tipo de esas herramientas en el cuarto. Desde que empezaran las pantallas, desde que empezaba televisión, si tiene la televisión, lo vas a controlar menos el contenido. Tiene menos supervisión. Puede haber más exceso y en los estudios se aumenta 2 horas al día el tiempo que se usa cuando la herramienta está dentro del cuarto a fuera del cuarto. Entonces, o sea, primero, sacarlo del cuarto. O sea, si es la tele, pues tenerla afuera, que no tengan televisión en su cuarto. Ni las herramientas, o sea, el celular, el videojuego, etcétera, es que se va a cargar toda la noche, pues que se cargue fuera del cuarto. Que se va a utilizar, que se utilice fuera del cuarto. Exacto. Si vas a usar la tablet, no te vas a encerrar en tu cuarto a usarla, la usas en el cuarto de la tele o en un área común. Y que haya la mayor supervisión de todo eso, primero en el sitio. Ajá. Segundo, en el tiempo, ya mencionábamos cuál es la regla general por edades. Tercero, supervisar el tipo de contenido, que sea igual para la edad. Cuarto, ponerle el control parental. Todo tiene control parental, afortunadamente ya. Ajá. La pantalla tiene control, o sea, la televisión tiene control parental, el videojuego tiene control parental, la computadora tiene control parental, la tableta, el celular, todo tiene control parental. Uno se va a modificaciones, configuración. Ajustes. Se va a configuración y en configuración viene ajuste parental. ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué edad?
qué restrinjo, qué no restrinjo, etcétera, etcétera. Okay. Entonces es sencillo hacer esa parte, ¿no? No necesitas hacer un máster en iPhones o en teléfonos inteligentes para poder hacer eso. Ya si quieres un máster de todo eso, es buscar, ¿cómo se llama? Aplicaciones. Ajá. En donde te manda qué está viendo, a qué hora lo está viendo, a qué hora le puedo cortar el internet, a qué hora lo puedo restringir, qué ubicación tiene, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas también pueden ser de ayuda. Otra muy importante es que darle la prioridad a la vida real por encima de la vida virtual. Dentro de todo esto es, ¿cuándo puedo acceder a este tipo de herramientas? Cuando terminaste la tarea, cuando ya recogiste tu cuarto, cuando el día de hoy tuviste buen comportamiento. Entonces, que todas las reglas estén muy específicas para que se puedan estar usando. Cuando te doy la herramienta, te doy carta libre y después yo pretendo quitártelo y que no te di ninguna regla, ahí es cuando más problemas van a tener. Hay que tener reglas claras y cumplirlas. Desde el inicio. Porque a veces es más difícil para los papás cumplir las reglas, ¿no? Porque ponen reglas que ni ellos, que no van a cumplir. Ahí hay dos cosas. Uno, en cuestión del manejo conductual, siempre te voy a prometer algo que te voy a cumplir. Bueno, exacto, que te voy a supervisar y que te voy a cumplir. Exacto. Si yo te doy la regla y no la superviso, baja un 50% de posibilidad que se cumpla. No sirve de nada. Sí, eso ya lo decían los militares. Regla dada y no supervisada vale para nada. Exactamente. Entonces, la regla está supervisada y tiene una consecuencia. Si no tiene consecuencia, también me la voy a pasar por el arco del triunfo. Pero no, me pasé 3 horas en lugar de 2 y... Nadie me dijo, nada. Nadie me supervisó. Es más, me supervisaron y no me dijeron nada. O sea, mañana en vez de 3... que me pasé 3 horas y... Mañana en vez de 3 me voy a echar 4. Sí, claro. Y además, la otra es, si la regla y la consecuencia no me la cumplieron, me dijeron, si te pasas tantos minutos, mañana te los voy a quitar. Y no me los quitaron, yo ya estoy aprendiendo que aunque me digan misa, no me la van a cumplir y entonces vuelvo a repetir la misma conducta. Y eso afectaría en todo, no nada más en el uso de las pantallas. Esa es la regla conductual en general, claro. Es correcto. Pero muy específico en las pantallas, pues obviamente es el ejemplo. Exacto. Para allá iba, estaba esperando que lo dijeras. Obviamente es el ejemplo. Es, oye, no uses pantallas. Exacto. Oye, deja la internet. Oye, ni siquiera te estoy viendo. Yo estoy con la vista clavada acá, ni siquiera estoy viendo que tú estás viendo algo peor de lo que yo estoy viendo, inclusive, tal vez. O llega el niño a contarte algo y no lo pelas por estar viendo el teléfono. Pues exactamente. Eso va a repetirse. Otra de las reglas que van justo dentro de todo lo familiar y en lo que va en el ejemplo es que te vean leyendo un libro, que te vean haciendo deporte. El ejemplo arrastra, ¿no? Sí, claro. Y que poner reglas como... no usar las pantallas a la hora de la cena, a la hora de la comida. Áreas libres de pantalla, ¿no? Le llaman también. Oye, ¿sabes qué? Es hora de la comida. Nadie usa la no pantalla. Celulares, no tabletas. Decíamos ahorita, se puede dar buen uso. Vamos a ver un programa educativo todos juntos en la tele. Claro. Vamos a escuchar algo, ¿no? Vamos a ver una película. Que ese es el otro punto en las recomendaciones generales. Las recomendaciones generales es... hay tal juego que está súper de moda y que en el tema de la socialización, mis 10 mejores amigos, mi grupo de 10 amigos lo está utilizando y yo soy el único excluido. Si te quiero ayudar mucho voy a ver ese videojuego contigo, lo voy a jugar contigo, le voy a dedicar ese tiempo y te voy a enseñar a hacer un juicio crítico de eso. Dime qué estás viendo, qué está bien, qué está mal, por qué sí, por qué no, etcétera. Lo tienes bien comprendido, lo tienes bien racionalizado, lo estás utilizando para la convivencia, la socialización, para no ser excluido, etcétera. Ok, se vale, pero te estoy enseñando cómo se utiliza eso. Y con quién, ¿no? Decías tú también es importante, porque estás seguro que estar jugando con alguien de tu edad o con alguien que no es un riesgo de ninguna manera. Entonces ahí lo que vuelve a resaltar es el tema de la supervisión, que en su momento estoy viendo con quién están jugando mis niños. ¿No? Lo veías desde la ventana. Lo supervisabas o algo, claro. Oye, invítalo a comer, oye, ¿quiénes son sus papás? Oye, conoces un poquito más, que a final de cuentas es pues esta parte de la supervisión. Tú conocías perfecto quiénes eran. Exactamente. Entonces ahorita es
enseñarles también ese tipo de reglas. No compartas fotografías, no compartas ubicaciones, no compartas cuestiones de privacidad de la casa, etcétera, etcétera, a gente que no conoces en vivo. Una regla más o menos general por ahí también se llegaba a sugerir es ese tipo de intimidad, privacidad, es con alguien que ya conoces en vivo y que ya conoces un muchito más de la persona, que sea de tu escuela, que sea de tu grupo de edad, que sea del que grupo... en realidad lo conozcas. Es correcto. Entonces, no darle más confianza a la gente que no estás viendo que a la gente que sí conoces. Y aunque te manden fotos y eso, porque ya sabemos que esas fotos pueden ser falsas. Es correcto. Así es. En el caso no deseado de que ya hicimos, bueno, no, a lo mejor no lo hicimos, pero que por alguna razón cayó ya en este abuso, en esta adicción, ¿qué herramientas existen para sacarlos de ese problema? Porque es un problema y es un problema grave, ¿no? Sí. ¿Cómo los pueden ayudar ustedes? ¿Ahí se da tratamiento farmacológico? ¿Qué hacen para ayudarlos? Si estamos hablando, la palabrita que se utilizaba era una adicción conductual. Ajá. No necesariamente una adicción a una sustancia, sino a un tipo de conducta que está siendo intrusiva, repetitiva, que me está generando disfunción, etcétera. Entonces ahí es buscar la terapia conductual. Y ahí es ir afinando precisamente todo este tipo de reglas de las que acabamos de mencionar. Y también ver qué función está cumpliendo. El tema de todo esto, de la función que está cumpliendo es uso la pantalla, las redes, el videojuego porque estoy triste. La uso porque estoy aburrido. La uso porque tengo mucho tiempo de ocio. La uso para canalizar emociones. La uso para escaparme de la realidad. Como todas las otras cosas a las que las otras adicciones se estaban utilizando, la estoy utilizando para este tipo de cosas, y entonces es identificar más o menos cuál es esa dinámica, cuál es la función que está cumpliendo, y obviamente irla sustituyendo por algo muchito más funcional. Y volvíamos a lo mismo, tal vez no prohibir todo esto al 100%, pero regularlo y supervisarlo un muchito más. Cuando hablamos, por ejemplo, de alcoholismo, ahí es cero exposición al alcohol, ¿no? O sea, no puedes decirle al alcohólico, bueno, toma poquito, vele, no, eso no se puede. Sí. Acá pasa algo parecido, ¿no? O sea, tienes que cortarlo de tajo o se puede, ok, sí, pero una hora. ¿Cómo funciona? Sí, es mucho más individualizado, porque sí hay, cuando hay un muy buen sistema, hay una muy buena red, hay una muy buena supervisión, digamos que estamos ya toda la familia en el mismo canal, sí se puede ir ayudando a que esté controlado, limitado y supervisado. Y la regla también a la que siempre hemos apelado es, se sigue cumpliendo esa regla que dijimos y las consecuencias, podemos seguirle por ese lado. Oye, yo te estoy poniendo esta regla, no se está cumpliendo, pues entonces va para atrás. A cualquier herramienta, y otra vez volvemos a los libros y volvemos al internet y volvemos a los videojuegos. Conducta. Y todo lo que estamos diciendo, ¿se está cumpliendo la regla? Se sigue permitiendo. Ajá. No se está cumpliendo la regla, pues entonces va para atrás, ¿no? El tema de todo esto, creo que se nos pasaba un poquito decirlo hace un ratito, en los riesgos y todo eso, cuando no se accede al contenido, al grupo que está dirigido, se puede llegar a empezar a normalizar cuestiones, por ejemplo, de violencia, ¿no? El ejemplo ahí más claro era un videojuego que se trataba de robar y de prostitución y de atropellar y que es famosísimo. Y todos los niños querían jugar y tal y cual. Había estudios en donde se comparaba el riesgo de ese tipo de excesos y de tener pues sí, acceso a ese contenido con el normalizar la violencia. Uh-huh. Ahí el ejemplo que daban en odds ratio, en probabilidades, era la probabilidad de que fumes tabaco y te dé cáncer de pulmón, se habla de 0.39. Uh-huh. La probabilidad de que tú acceses a ese tipo de contenido cuando no es tu grupo etario y tengas exceso de eso y no estés supervisado y nadie te esté haciendo un juicio crítico es de 0.31. ¿Qué significa eso? La persona que fuma, todas las que fuman, ¿tienen cáncer de pulmón? No. Las personas que acceden a este tipo de contenidos, ¿forzosamente se vuelven violentas? No.
pero sí aumenta su probabilidad. Se aumenta el riesgo. Se normaliza. Es decir, es normal golpear, es normal atropellar, es normal todo ese tipo de violencias. Entonces te acompaño en este juego, si no es de tu edad, ya veré si te doy permiso, cuánto tiempo, en un lugar supervisado y te enseño a hacer un juicio crítico de lo que estás accediendo. Ok, mencionaste tú ahorita la terapia cognitivo-conductual, ¿no? O sea, ya cuando caes en un trastorno, se da terapia cognitivo-conductual. ¿Eso lo dan ustedes como psiquiatras o lo canalizan con algún psicólogo? Por ahí en la introducción me faltó mandarte, yo por ejemplo tengo entrenamiento de terapia cognitivo-conductual, tengo una maestría de terapia cognitivo-conductual, pero es algo que necesitas hacer extra. También con psicología. No todos los psicólogos dan terapia cognitivo-conductual. No. Es una maestría, ¿no? Tienes una maestría. Tienes que tener un entrenamiento, una certificación en este tipo de cosas para poder ayudar. Aquí el tema con las adicciones en general es que normalmente no están solas. Cuando en la Facultad de Medicina damos la clase de adicciones, se habla de patología dual. Patología dual es raro la persona que solamente tenga adicción a alcohol, decías ahorita, por ejemplo. Eso viene acompañado de depresión, viene acompañado de ansiedad, viene acompañado de TDA. Ajá. De todas las adicciones, cuando agarras a un grupo de las personas que tienen alguna adicción, el 30%, 40% de ellos tiene TDA. Entonces es muy común que además de eso haya una comorbilidad con ansiedad, con depresión, con TDA o con alguna otra psicopatología. Es muy raro la persona que exclusivamente tiene eso. Eso por un lado. Y por otro, lo que estamos hablando repetidamente ahorita de la intervención familiar. Todo esto se está dando porque las reglas no están claras, porque la supervisión no es adecuada. Disfunción familiar. Exactamente. O también esta cuestión, también faltaba hablar de cuestión de las redes. En las redes, decíamos ahorita, yo soy el superhéroe que esté de moda. Ajá. Yo soy el galán que esté de moda. Yo pongo mi foto de perfil de quien no soy y estoy intentando ser alguien que no soy. Estoy aparentando ser otra persona. Estoy poniendo en mi alter ego todo lo que yo quisiera ser y que en la vida real no soy. Y que también faltó decir hace ratito, en cuestiones de personalidad y tal y cual, se busca mucho y se sufre esta parte de cuántos likes tengo, qué alcance llegó, cuántas personas me comentaron, no llegó, no alcancé, etcétera, me angustio, me preocupo, subo otra, y le voy subiendo al tono a lo que yo necesite conseguir para ese tipo de cosas. Ahí sí se habla también de tolerancia a la frustración y de ansiedad y de autoestima, y de ese alter ego que te decía de un alguien que yo no soy en la vida real. Entonces me cambio a mi vida virtual, y hay todos estos juegos de rol, por ejemplo, ¿no? Y te pones de tal edad y de tal complexión y de tal color y de tal vestimenta y cabellera y ojos y etcétera, etcétera, de un alguien que tú no eres. Todo ese tipo de cosas no es otra cosa más que también enseñar a hacer un juicio crítico. Oye, ¿puedes poner eso? Claro que puedes, pero tienes que saber también diferenciar. Bueno, eso es un juego, es un ratito, eso es lo virtual, tu realidad es esta, eso es lo que tenemos que darle prioridad, trabajar, estar conformes, etcétera, etcétera. Que faltó también otra parte en cuestión de todo eso. En internet y todo eso, tú se lo prestas a un chico, puede comprar alcohol, puede comprar tabaco, claro. puede usar tarjetas de crédito, puede hacer un montón de cosas con todo eso. Otro riesgo más, hay muchísimas páginas pro anorexigénicas, por ejemplo, ajá, etcétera, etcétera. Entonces, pro cuestiones, dicen ahorita de moda de desvivir, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los principales buscadores inclusive procuran que las primeras 4 o 5 o más que estén al principio de ese tipo de búsquedas sean cuestiones de ayuda y no cuestiones que perjudiquen o que más bien les den tips de cómo seguir con ese tipo de cosas, ¿no? Sí son muchos detallitos a los que uno tiene que estar muy al pendiente. Y luego mencionabas ahorita esto de las vidas falsas, ¿no? Que luego también se pueden crear falsas expectativas de que es que él es feliz todo el tiempo, él está bien todo el tiempo, se la pasa viajando cuando dices, ¿tú crees que en verdad es así? Que ese es mucho el perfil, por ejemplo, decías de Instagram.
¿no? De Facebook de gente más adulta, de TikTok de la inmediatez. Ajá. Por ahí hay también, pues otra vez, memes de pecados capitales. Este es más lujuria, este es más vanidad, este es más gula, este es más, Ajá. etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso es de darle más prioridad a esa vida virtual por encima de la vida real, ¿no? Es juicio crítico, es tiempos, es consecuencias, y ejemplo de todo esto. Por último, pero no, casi último. ¿Qué intervenciones así realistas? Porque quedábamos en que no se puede prohibir, ¿no? O sea, vamos a tener que seguir usándolo, son parte de él, que no se adapte, pues no prospera, ¿no? Vamos a tener que adaptarnos a la inteligencia artificial y todo esto. Pero consejos puntuales que los papás deben seguir para evitar este tipo de problemas en los niños. Uno, dar la herramienta para la edad que se requiera. Uh-huh. O sea, en kinder, si me apuras, hasta en primaria o hasta le llaman primaria baja, los niños no necesitan un celular. De acuerdo. ¿No? Pueden tener una computadora, obviamente, una tableta para las cuestiones académicas y pedagógicas y lo que la escuela les demande y tal. Y pues obviamente eso es algo necesario. Pero si no es necesario, no tengo por qué estárselo yo poniendo en bandeja de plata. Claro. Y yo poniéndole riesgos en la mesa de la casa. Entonces, que sea para los fines positivos. Segundo, cuando se lo voy a entregar o cuando le voy a permitir el videojuego también y X y Y, es con las reglas establecidas. ¿Sabes qué? Va a ser tanto tiempo, va a ser en tal lugar, va a ser con tal contenido, va a estar supervisado. ¿Se cumple todo eso? Perfecto, seguimos. No se cumple, hay consecuencias. Tercero, decíamos ahorita, vamos a darle, esto todo lo puedes acceder ya cuando cumpliste todas tus obligaciones y responsabilidades de la vida real. Y cuarto, pues yo voy a tener la supervisión de todo eso. De tanto en tanto, lo tengo que estar supervisando semanalmente, quincenalmente, etcétera, etcétera. Que ahí todavía hay mucha, en el siguiente punto hay mucha controversia de todo esto en cuestión de la privacidad. Ajá. ¿Puedo estarle supervisando redes a mi niño, a mi adolescente, etcétera, etcétera? Si a mí me preguntas, sí. Sí puedes. Si a mí me preguntas, sí. Si yo lo voy a subir a redes, ya va a ser público. Ajá. Ya no es tan privado. De acuerdo. Ya no es, oye, es que esto es lo de mi vida privada y lo estás subiendo al público en general. No es tan privado. Eso es algo si subes a redes, pero si es el WhatsApp, por ejemplo, que eso no es algo que está subiendo a redes, eso es algo que le está platicando a su mejor amigo y es algo muy íntimo. Creo que ahí, y siempre lo que yo voy a mencionar en cuestión de adolescencia, la clave en la adolescencia es la negociación. Entonces, la sugerencia ahí es, hay una propuesta, hay una contrapropuesta. Uh-huh. Cedo un poco. Vamos a llegar a un punto medio. Digo, también, o sea, esos son, todo tiene, si tienes una obligación, tienes un derecho, ¿no? Pero si no cumpliste con tu obligación, pues también pierdes un derecho. Va para atrás. Entonces, tu obligación era hacer tales cosas, tu obligación era no ponerte borracho, tu obligación era no salir sin avisarme. Entonces, no cumpliste con estas obligaciones, entonces pierdes el derecho a la privacidad. Y entonces sí puedo revisar todos tus mensajes de WhatsApp para ver con quién te estás hablando, qué se están diciendo y qué están haciendo, ¿no? O sea, tú solo perdiste tu privilegio de privacidad en eso porque fallaste en esto otro. Sí, no es raro que en muchas de las ocasiones, ya cuando el chico o la chica tuvo algún problema grave que no se sabe de dónde venía, lo ves en el celular y ahí estuvo el problema. Ahí viene de dónde venía todo, ¿no? Sí. Oye, es que se peleó con la pareja. Uh-huh. Oye, es que lo que decíamos ahorita, hay ciberbullying. Oye, Claro. hay tal o cual cosa. No puedo no acceder a eso. Claro. Tengo que tener ya mucho más supervisión y otra vez se empieza desde cero. Te lo voy a prestar nada más un ratito, va a ser en la sala, yo voy a estar a un lado, te voy a estar supervisando, etcétera, etcétera. De acuerdo. ¿Le estás dando un buen uso? Adelante, Claro. claro, por supuesto. Así es.
Ahora sí, para ir cerrando, nos ha dado muchísimos consejos. Ojalá que a todos les quede muy claro, pero pudieras dar uno solo, un consejo para los papás para evitar este tipo de problemas, ¿cuál sería? Dar el ejemplo. Exacto. Muchísimas gracias. De verdad que no nos pusimos de acuerdo, pero yo estaba esperando que dijeras algo así. Dar el ejemplo. Dar el ejemplo, claro. Dice, oye, estás haciendo deporte. Oye, estás leyendo un libro. Oye, en la comida no traes el celular. Oye, no todo el tiempo estás con los ojos acá clavados y ni siquiera me estás volteando a ver. Dice, bueno, pues te estoy enseñando con el ejemplo a cómo darle un buen uso a este tipo de herramientas. Claro, claro. Es correcto. Perfecto. Dale. Miguel Ángel, muchísimas gracias por darnos un tiempo de tu vida ajetreada y de tu agenda, porque yo sé que la tienes muy llena. ¿Dónde pueden encontrarte? Si la gente tiene dudas, quieren contactarte, ¿dónde te pueden contactar? Sí, mira, pues en redes sociales, darle un buen uso. ¿Cómo te encuentran? Darle un buen uso. ¿Cómo te encuentran? En Instagram es Salud Mental Luna. Ajá. Salud Mental Luna, sí. Y en Facebook nada más es Miguel Luna. Ahorita no he abierto ninguna otra. Presencialmente, lo que estamos diciendo ahorita, darle prioridad a eso. Estamos en la Plaza Amberes, en el Boulevard Morelos 3520, y al teléfono nos pueden encontrar al 477-856-4751. En León, Guanajuato. En León, Guanajuato. En León, Guanajuato, los miércoles en San Pancho, un viernes del mes en Irapuato. Okay. Hay que estar chambeando en todos lados. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos. Nuevamente, gracias a todos ustedes por su interés en ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. Recuerden suscribirse a nuestra comunidad de NASDIO, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en TikTok, Facebook, Instagram y recuerden, ayúdalos a brillar. Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.